Bien, continuamos con nuestra serie, la obra del Espíritu Santo, y vamos a continuar con el siguiente tema. Póngale por favor el lugar del Espíritu, dice, el lugar del Espíritu Santo y los dones en la iglesia. ¿Cuál es el lugar del Espíritu Santo y los dones en la iglesia? ¿Listos? En cada época de la iglesia hubo o ha habido siempre controversias que han provocado la investigación profunda de ciertos temas respecto a qué dice la palabra de Dios en relación a ciertas doctrinas. ¿Sí? Por ejemplo, la neumatología, que se empezó a estudiar hace poco, habla acerca de lo que es la doctrina del Espíritu Santo, que es la neumatología. En los primeros 3 siglos de la iglesia se ha hecho una investigación acerca de la doctrina de la Trinidad. ¿Cuántos creen en la Trinidad? Todos, ¿verdad? Bueno, eso fue en base a un estudio y se vio en la palabra de Dios que aunque la palabra Trinidad no existía, la Trinidad era bíblica. Déjeme decirle que en el tiempo que estamos viviendo, porque se habla mucho del Espíritu Santo, se habla mucho de que acá corre el Espíritu Santo, fluye el Espíritu Santo, creo que estamos en un tiempo oportuno para hacer un estudio serio acerca de qué dice la Biblia respecto al Espíritu Santo de Dios y sus dones, porque muchas veces hay doctrinas o cosas que practicamos dentro de la iglesia que no lo hacemos porque sea bíblico, sino que lo estamos haciendo porque por costumbre lo hemos venido haciendo. Mire, hay 3 posiciones extremas en cuanto al Espíritu Santo. Hay abuso, hay negligencia y hay distorsión. En cuanto al abuso, son lugares donde se enfatiza bastante la doctrina o la verdad del Espíritu Santo, donde las demás verdades o las demás doctrinas quedan completamente ignoradas. Pablo dijo, porque no he rehuido anunciarles todo el ¿qué? Todo el consejo de Dios. Ya les había dicho que el fin de toda doctrina es llevarnos ¿a quién? Es llevarnos a Cristo. El centro de toda, el centro de toda doctrina, ¿quién debe de ser? Debe de ser Cristo. Si se quita Cristo del centro y se pone la doctrina del Espíritu Santo en el centro, entonces nos hemos vuelto a un extremo, porque toda doctrina, aún la del Espíritu Santo de Dios, tiene que llevarnos ¿a quién? Tiene que llevarnos a Cristo. Y se puede correr el riesgo. Mire, hay pastores que puro profecía, y que ya Israel va a atacar con Siria, y profecía, desde que tú los conoces, no hacen otra cosa más que tocar puros temas proféticos. El otro día vi que varias personas le dijeron, oiga pastor, pues tiene 10 años hablando de lo mismo, pura profecía, ¿por qué no le cambia otro tema? Ahora, hay personas que puro salvación, ya en esa iglesia pues ya están bien salvados, ¿verdad? Otros puro Espíritu Santo, puro Espíritu Santo, puro Espíritu Santo. Ahora, se puede caer en ese extremo de que aunque una doctrina sea bíblica, pero si se sobreenfatiza, entonces se va a un extremo. Miren, en cuanto al Espíritu Santo de Dios, ¿qué dijo Jesús? Allí en San Juan 16:13, ábralo por favor. Eso es lo que el Señor nos habló sobre el Espíritu Santo de Dios. Indudablemente Él es una persona, es la tercera persona de la Trinidad que está con nosotros, que nos está acompañando, que nos está ayudando, que nos está guiando, pero eso no quita que el centro de la iglesia, que el centro del creyente es y sigue siendo Cristo. Fíjense lo que dice sobre el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, fíjense bien, cuando venga el Espíritu de verdad, no dice vendrán a Él, dice Él los ¿qué? Él los guiará. Él no es el fin. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Guiarlos, traerle convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y una vez que Él te convence, te dice, corre hacia Cristo. Él es el que te puede salvar. Corre hacia Él. Y fíjense, Él guía toda la verdad. Él no más guía. Y luego dice, porque no hablará por su propia cuenta. Aunque es una persona, tiene pensamientos, Él viene a hablar lo que Cristo habla. Es lo que está diciendo aquí. Sino que hablará todo lo que ¿qué? Todo lo que oyere de Cristo. Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Ahora, dice el Señor,
Él me ¿qué? ¿A quién va a glorificar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va a glorificar a Cristo. Siempre tiene que apuntar a Cristo. Cuando en una iglesia se sobreenfatiza los dones, el Espíritu, la profecía, y se hace a un lado la palabra y Cristo, se va hacia un extremo. Porque el Espíritu Santo y los dones y las manifestaciones siempre tienen que exaltar a Cristo y a su palabra. ¿Vamos bien? Dice, porque tomará de quién? De lo mío y se los hará saber. O sea, Él va a hablar de parte de quién? De parte de Cristo. Todo lo que Cristo quiera decir, lo va a decir el Espíritu Santo de Dios. Ahora, por lo tanto, el trabajo del Espíritu Santo, ¿cuál es? Guiarnos a Cristo y comunicarnos todo lo que Él nos quiere decir. ¿Vamos bien? Ahora, hoy tenemos una doctrina bíblica, que es el Espíritu Santo, que ha sido llevada al extremo. Vemos anuncios como noche con el Espíritu Santo, noche de gloria con el Espíritu Santo. Nombres mismos de iglesias que se dicen aposento alto, iglesia de profecía, Espíritu Santo y fuego. Son iglesias que en cuanto tú las escuchas, tú deduces que lo que más se enfatiza ahí es el Espíritu Santo, puro Espíritu Santo, puro Espíritu Santo. Ahora, no le estoy quitando méritos. El Espíritu Santo es parte de la divinidad, pero el trabajo actual de Él es convencer de pecado para guiar a la gente a Cristo. Cristo es el centro de toda doctrina y el fin de todo. ¿Vamos bien? Fíjense, en Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza. ¿A quién se refiere con Él? ¿Al Espíritu Santo o a Cristo? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, fíjense. También es el fin. ¿Cuánto dicen amén? Dice el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. En la Nueva Versión Internacional dice, para que Él sea en todo el primero, para que Él sea en todo el centro. O sea, ¿quién es el centro de toda doctrina y de todo? Él es lo primero, Él es el centro, Él es la cabeza, Él es la preeminencia, Él es el primogénito, Él es todo. Ahora, ¿qué significa la palabra primogénito? ¿Qué significa primogénito? ¿Primero qué? ¿Qué significa primogénito? La palabra original, ¿qué significa? Si primogénito en el original griego significa prototokos, donde proto significa primero, donde viene la palabra prototipo, protoplasma, y tokos viene de teknon, que significa hijo o nacido. ¿Qué cree que significa primogénito? Significa entonces primer ¿qué? Primer nacido. ¿Primer qué? Primer nacido. El problema, y fíjense, los testigos de Jehová de aquí se toman, porque la palabra primogénito al significar primer nacido, dice, ahí está, entonces Cristo es un ser creado, tuvo un principio, entonces no puede ser Dios, porque Dios no tuvo principio ni tiene final, y se agarran de esta palabra que significa primogénito. Ahora, yo les quiero decir algo. Jesús habló que ni una jota ni una tilde pasarían de la ley. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios, aun las jotas y las tildes, cuentan para entender un significado. Ahora, en la Biblia, cada palabra es clave para una comprensión. Indudablemente, el significado primario de primogénito significa el primer nacido. Pero, y este es un verso que los testigos de Jehová usan y refutan. Pero si usted no conoce realmente el sentido de las palabras, lo confunden completamente. Ahora déjeme decirle algo para que me entienda. Con el tiempo, una palabra pierde su significado original. Es lo que en gramática llamamos la denotación de una palabra. Y adquiere un significado adicional al que tenía originalmente. Es lo que en gramática llamamos la connotación. En la Biblia existen casos dentro de la misma palabra de Dios donde existió una evolución del lenguaje, un cambio, donde la denotación y la connotación
cambiaron. Por ejemplo, la palabra bárbaro actualmente se usa para referirse a algo espléndido o magnífico, ¿verdad? Es como si el hermano Refugio se sube a un árbol y rápido se sube, lo tumba y se echa una maroma en el aire y cae de pies y dice, ¡ah, qué magnífico! ¿Verdad? Decimos, ¡qué bárbaro! ¿Me explico? Para hablar de algo magnífico. Ahora, esa es la connotación, el significado que adquirió, pero no es originalmente lo que era un bárbaro. ¿Qué es un bárbaro? Una persona salvaje, ¿sí? Ahora, la palabra gay, es una palabra que hace 30 años, su significado era alegre. Pero a través del movimiento homosexual empezaron a usar esta palabra. Hoy cuando usted escucha la palabra gay, no se le viene a la mente una persona alegre. ¿Qué le viene? La bandera de arcoíris y un homosexual. ¿Por qué? Porque la denotación cambió a una connotación. Dentro de la Biblia, ¿sí?, las personas que saben del lenguaje, es fácil detectar esto. Saben que hay palabras que cambiaron su denotación por una connotación. Y eso es válido en la palabra de Dios. Ahora, primogénito dijimos que significa primer ¿qué? Primer nacido. Póngase listo, ¿ya? Abra Romanos 8:29, por favor. Romanos 8:29. Póngase muy listo, porque si no se pone atento, se le va a pasar el detalle. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si está atento se va a dar cuenta que si usted traduce primogénito aquí como primer nacido, no tiene nada que ver. ¿Están conmigo? Porque se traduciría así. Entonces, Cristo es el primer nacido de nuevo. Para parecerse a la imagen de Cristo, pierde todo sentido. Ahora, esta palabra evolucionó, cambió de ser primer nacido a utilizarla para el primero en importancia, o el que tiene el primer lugar, o el que tiene el lugar central. Y se traduciría ya así. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, fíjense, el primero en importancia, entre muchos ¿qué? ¿Ahora sí cuadra o no? Ahora sí cuadra. Porque si pone el primer nacido, pues no tiene nada que ver. Pero si es el primero en importancia, el que tiene el primer lugar, la preeminencia, el centro, entre muchos hermanos. Ahora, aquí la palabra, ¿es una connotación o una denotación? Ya vimos que denotación es el sentido original. Por ejemplo, gay era alegre. Sí, esa es la connotación. Y la denotación de gay sería homosexual. ¿Sí me explico o no? Es un cambio. No se grabe las palabras, nomás sepa que evolucionan una con otra, cambian en el sentido, como actualmente lo vemos en palabras más recientes. Eso también ocurría en la Biblia. Ahora, en Lucas 2:7, otro ejemplo para que quede claro el asunto. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. A ver, ¿aquí es primer nacido o primero en importancia? ¿Connotación o denotación? Denotación. Muy bien, ya van aprendiendo. Siguiente, Salmo 89:27. Entonces, quedamos que la palabra prototokos o primogénito depende del contexto y depende de la evolución de la palabra. Y es lógico al estar leyendo. Salmo 89:27 dice, yo también le pondré, ¿por qué?
por primogénito, el más excelso de los reyes. ¿Primer nacido o el primer lugar en importancia? Primer lugar en importancia. Entonces, cuando dice que Cristo es el primogénito, ¿se está refiriendo a qué? Al primero en importancia. Y con eso se derriba toda la doctrina de los testigos de Jehová. Con una palabra. ¿Sí? Con una palabra se puede. Ahora, volvemos al Espíritu Santo. Ya vimos que el centro de todo, ¿quién es? El primer lugar, ¿quién es? El más importante de todos, ¿quién es? Cristo. Porque el Padre le dio la centralidad ¿a quién? Al Hijo. Él es el centro de todo. Volvemos al Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es una persona o es energía activa? Los testigos de Jehová dicen que es energía activa. Pero ahora yo algo que no entiendo, porque lo practicamos en la iglesia. Bueno, aquí no, pero yo he visto iglesias que lo hacen. Pasa un hermano y de repente pasa el otro y pone manos y... Está entrando, ya está entrando, ya está entrando. Uf, está entrando, espérate, déjalo entrar, déjalo entrar. Yo digo, bueno, ¿así es esto? O sea, el Espíritu Santo como queriendo entrar. A ver, explíqueme, ¿es una persona o es energía activa? Los testigos de Jehová dicen que es una energía activa. Ahora, el Espíritu Santo cuando quiere entrar, ¿así lucha, Salvador? Como que quiere y no quiere, como que se mete y no se mete y déjalo entrar y no. A ver, explíquenme eso. Obviamente que, obviamente no. El Espíritu Santo es una ¿qué? Es una persona, no es energía. Ahora, abran Juan 14:16, por favor. Juan 14:16. Cuando lo tenga me dice un amén fuerte, por favor, para que no se me duerma. Ya que veamos todas estas palabras, ya entramos a la predicación. Solo quiero que quede claro que lo que estamos hablando pues, está en la palabra, está en la Biblia. Dice, yo rogaré al Padre, y Él dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Un lector de la Biblia superficial, ni cuenta se da de lo que está diciendo. ¿Por qué? En el original griego, la palabra otros, simplemente esta palabrita, otros, para quienes no creen en la Trinidad, esta palabra derriba toda su doctrina. Una palabra en el original griego. En el griego hay 3 palabras para decir otro. Ese griego es muy diferente a nuestro idioma. Es la palabra alo, xeno con X, xeno y auto. Es una palabra que la usan mucho en medicina. Yo la entiendo bien y se las voy a explicar. Imagínense que 2 personas, un niño le va a dar un riñón a una niña. Ponga atención. En medicina, cuando un niño le va a dar un riñón a una niña, una persona a otra, de la misma especie, se llama allotransplante. 2 personas de la misma especie. Cuando un cerdito, un ser de una especie baja, le va a dar un trasplante de una válvula cardíaca a un ser humano, se le llama xenotrasplante. ¿Sí? Aunque ponga cara como que no entiende, sí es. Porque eso es lo que significa la palabra que estamos estudiando. Cuando una persona le quita una parte de piel de una parte del cuerpo a otra suya, se llama autotrasplante. ¿Sí? En el griego, la palabra que se usó para decir otro consolador, ¿cuál creen que fue? ¿Auto, xeno o alo? ¿Cuál fue? Alo. ¿Por qué? Porque muchos dicen, Cristo, cuando dijo que enviaría otro, sí, envió otro, pero de una clase inferior. Vendría una energía activa. A ver, si hubiera sido una energía activa, algo inferior a su clase, ¿cuál palabra hubiera usado? Seno. Los que dicen que el mismo Espíritu Santo era el mismo Cristo, no más que se cambió de vestido, pero él mismo volvió. Dicen los unitarios. ¿Qué palabra hubiera usado? Pero cuando dijo que enviaría otro, estaba claramente diciendo que enviaría otra persona, ojo, pero con su misma naturaleza.
¿Quedó claro o no? Sí, hasta dibujitos. Dije, Señor, ¿cómo hago para que le entiendan? Monitos, palitos. Y el Espíritu me tocó y dijo, dibujitos y manzanas. Entonces quedó claro, ¿verdad? ¿Seguros? Entonces, una palabra derriba toda la doctrina unitaria, los que dicen que no hay Trinidad. Una palabra la tumba. ¿Sí? Una palabra la tumba. Entonces, si el Espíritu Santo fuera solo energía, ¿qué palabra hubiera usado, dijimos? Seno. Y si hubiera sido el mismo el que hubiera regresado, auto, ¿verdad? Pero como fue otro, ¿cuál usó? Halo. Muy bien, ya se están muy inteligentes, ¿eh? Excelente. Ahora, el Padre le dio la centralidad al Hijo. Y la tarea del Espíritu Santo, ya dijimos que es ¿cuál? Glorificar al Hijo. O sea, el lugar central de la iglesia, ¿quién lo debe de tener? Lo debe de tener Cristo. Mire, en muchas iglesias, y esto quiero hablarlo, la doctrina del Espíritu Santo se ha llevado al extremo. Y todos los extremos siempre son malos. ¿Sí me explico? Todos los extremos son malos. Por ejemplo, mire, hoy escuchamos frases como esta. Sentí de parte de Dios. Aquí lo hemos usado, yo también lo he usado a veces, pero déjeme decirle que a veces el sentir de parte de Dios se abusa. Sentí de parte de Dios que la camisa del hermano Jorge está bien fea. Para decirle una tirada. Y él también dice, yo también sentí, hermano, que su camisa está mal. O Dios me dijo. Yo le voy a decir algo. No se imagina cuánto daño ha causado al cuerpo de Cristo esto. Del Dios me dijo. Dios me reveló. O sentí de parte de Dios. Que aunque tiene su lugar, usted no sabe cuánto ha dañado. Y déjeme decirle algo. Nosotros cuando abrimos la iglesia, no estábamos enseñados. Y mi abuelo es testigo. Andábamos con todas esas ondas. Con todo eso. Y mire, yo le voy a contar en lo personal, porque en ese rollo andábamos. Yo le dije una vez, me acuerdo de un tío, ¿sabes qué? Dios me dijo que tú andas mal. Pero al día siguiente él también soñó que yo andaba mal y así nos tirábamos así. No, yo sentí de Dios que tú debes. Y así andábamos. Ahora, una vez me acuerdo que yo dije, el Espíritu me reveló que mi tía anda en pecado. Y ese nomás las burradas que decía uno. ¿A qué voy con esto? Hasta hoy es fecha de que aunque nos pedimos perdón, es palpable que la relación se quedó quebrada por andar con esos rollos. Y aunque somos familia, eso nos afectó bastante. De verdad, nos afectó bastante. Que hasta hoy nos vemos, sí, pero nos acordamos. ¿Sí? Y nos atacábamos de esa manera. Por eso les hablo de los extremos. Que se puede caer en ese extremo. Y no tiene nada que ver a veces. El caso de mi abuelo fue diferente. El caso de mi abuelo, estaba sentado ahí en su cochera, allá en Michoacán, y llegó un profeta. Llegó, se sentó, le dijo, hermano, ¿puede hablar con usted, con su esposa también? Trae una palabra de parte de Dios. Y mi abuelo se sentó, no, pues adelante, hermano. Y ya se sentó y dijo, y a su esposa también. Dice el Espíritu Santo, hermano, que ya no se haga, ya me reveló el Espíritu que usted anda de adúltero allá en el campo. Y el Señor quiere que se arrepienta. Bueno, me voy, esta fue palabra de Dios, y se fue. Dejó el asunto ahí con ellos. Pero una cosa, hermano, a mi abuela la dejó así, mire. Si no era celosa, entró el espíritu de celo en ese momento. Ella creyó lo que el profeta le estaba revelando. Ella lo aceptó como palabra de Dios, porque era un profeta de Dios. Mi abuelo obviamente se quedó, pues habló Dios, ¿verdad? Porque a veces estamos enseñados así. Que si viene una palabra, viene de Dios y es 100% de Dios sin discernirla y juzgarla. Y así fue, se quedó completamente. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a la profecía? Respecto a una palabra que debe de traer confusión, temor, miedo. No, dice, el que profetiza habla a los hombres, dice aquí, para exhortar, edificar y consolar. En otra traducción dice, para fortalecerlo, animarlo y consolarlo. ¿Te dejaron fortalecido, consolado y animado?
Ese patrón basta para decirle al profeta que te vaya bien. ¿Por qué? Porque nunca se deben dar profecías sin que cumplan los parámetros bíblicos, que es dar fortaleza, dar consuelo, dar exhortación, dar ánimo, que es para lo que la profecía sirve bajo el Nuevo Testamento. Nosotros ya no operamos como los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, que a veces nos queremos poner en ese plan. No. La profecía bajo el Nuevo Testamento es muy diferente. ¿Sí me explico? Es muy diferente. ¿Cuál es la palabra profética más segura? ¿La mía? ¿Quién dijo la mía? La palabra, es la palabra profética más segura. Ahora, esa palabra profética es 100% segura. ¿Cuánto dicen amén? Pero entonces hay palabras proféticas que no son muy seguras. ¿Qué diferencia hay entre el don de profeta del Antiguo Testamento y el don de profecía del Nuevo? El que me diga le regalo un caramelo para la tos. ¿Qué diferencia hay entre el don de profeta del Antiguo Testamento y el don de profecía bajo el Nuevo Testamento? Nomás uno que me responda, no tantos. ¿Mande? El que tenga tos. Ahí va. El don de profeta del Antiguo Testamento era infalible. Era la palabra de Dios directamente, cada palabra. No había fallo. Pero el don de profecía bajo el Nuevo Testamento, ¿es falible o no? Es falible. Por eso dice Pablo ahí en 1 Corintios 14:29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás vean si comió tacos. Bueno, dice los demás juzguen, pero o sea, los demás vean si es de Dios o no es de Dios. Este no. O no, sí, esta palabra yo creo que sí. Cumple con los parámetros. ¿Cuál es nuestra regla de fe? La palabra de Dios. Ahora, sí, nos está fortaleciendo, nos está consolando, nos está animando esta palabra profética a servir más. Cumple los parámetros. ¿No los cumple? No es palabra de Dios. ¿Sí me explico o no? Los veo serios, ¿eh? Sí o no. Como pastor, obviamente, pues tú tienes el trabajo de discernir. Si alguien profetiza, el hermano refugio se puede parar y decir, dice el Señor que el hermano Jorge va a morir en 3 meses. Pues yo le voy a decir, es que hermano, ven para acá, no, fíjate, siéntate poquito, por favor. No, porque no es una palabra de Dios. En vez de animarlo, consolarlo, ¿cómo lo va a dejar? No, va a salir, va a ir al doctor a que le chequen el azúcar, la presión. Es que el profeta habló. Y va a comprar la caja, dice mi abuelo, ya va a andar viendo a ver cuánto mide. No, eso no son mensajes proféticos. ¿Sí? El diablo puede incluso, hermanos, usar a alguien que pueda tener un don y usarlo para desviar la atención de la palabra de Dios. Y en Casa de Oración México ocurrió. Alguien con don de discernir. Llegaba un enfermo y él, ¿tienes cáncer? ¿Tienes inflamado el hígado? Pero ya toda la gente se iba con él. Y la palabra, y Cristo, y el centro. Y después descubrieron que se volvió brujo. Le entró a la adivinación. Fíjense cómo se puede desviar algo que es bueno, irse a algo completamente diferente. Déjeme decirle, jamás los creyentes debemos andar buscando las señales. Dice que las señales siguen a los creyentes, o los creyentes deben de seguir y buscar las señales. Las señales siguen al creyente. El creyente no debe andar buscando señales o buscando visiones. Si yo nunca en mi vida tengo una visión, yo no tengo por qué andarla buscando. Si esta viene, gloria a Dios. Si no viene, también tengo la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Fíjense que a veces en la iglesia actual, los cristianos, a veces parecemos más brujos que hombres de Dios. Balaam, aunque hay confusión si era vidente o era profeta, porque segunda de Pedro dice que habla de la locura del profeta, hablando de Balaam, pero Josué lo llamó adivino. Yo creo que este hombre empezó profetizando, pero como era un profeta a sueldo. ¿Qué es un profeta a sueldo?
aquel que corraba por dar predicciones. Y mire, y hoy se da. A mí me invitaron a un lugar, no voy a decir dónde, pero donde estaba un vidente y estaban pasando, haciendo fila. Y el vidente ponía la mano y sí, yo veo que 3 meses, veo que viene prosperidad abundante. Y al siguiente, sí, yo estoy viendo esto. Y ya me pasaron a mí. Yo dije, bueno, pues, fue aquí en la iglesia, pues, con el pastor Tomás. Y ya me pasaron. Sí, pues para quedar bien aquí con el jefe de la iglesia. Y ya me pasaron y me dice, veo una prosperidad, dice, tus problemas económicos ya veo que se van a ir, y me decretó abundancia, veo abundancia en estos meses. Ese mes ni para pagar la renta tenía, hermanos. O sea, nada que ver. Pero a veces operan los cristianos más como brujos que como realmente como siervos de Dios. Y hasta fila. Los dones del Espíritu Santo no operan cuando tú quieras, a excepción del de lenguas. Pero todos operan cuando Dios de alguna manera lo pone para que lo uses. Por ejemplo, Jesús dijo, pero cuando los traigan o cuando los entreguen a las prisiones, dice, no se preocupen por lo que deban decir, ni lo piensen, sino lo que les fuere dado en aquella hora, eso hablen. ¿De qué está hablando ahí? De un don de sabiduría, operando en ese momento. ¿En qué momento? ¿En la iglesia o en la cárcel? En la cárcel, operando en ese momento. Muchos dicen, aquí está diciendo que no estudien la palabra de Dios. Porque sí me dijeron una vez, no, es que usted estudia mucho la Biblia, usted no debe de estudiar tanto, para que cuando se pare, sea el Espíritu el que le ponga lo que ha de hablar. ¿Será cierto eso? No está hablando de eso. ¿De qué está hablando aquí? Que cuando tú estés en una situación difícil, va a operar la sabiduría de Dios en ese momento. Él va a poner en tu corazón, en tu espíritu, lo que debes hablar. Esteban contendía ¿con qué? Con sabiduría, que no la podían resistir. Ahí está el don operando de sabiduría. Otro término muy común escuchar en la iglesia, es decir, es que me tomó el Espíritu Santo. Y se refieren a estar temblando, hablar en lenguas y no poder parar. Ahora pregunto yo, ¿la Biblia nos dice que un cristiano puede ser tomado por el Espíritu de esta manera? ¿O es una costumbre que hemos acuñado dentro de la iglesia? ¿Será costumbre o será bíblico? ¿Qué dice el hermano Jorge? ¿Será costumbre o está en la Biblia que podemos ser tomados por el Espíritu? Es una costumbre. Fíjese, ahí en 1 Corintios 14:30, el apóstol Pablo, hablando acerca de la operación de los dones, dice, si algo le fuere revelado a otro que estuviera temblando y hablando en lenguas, detecte que ahí está la unción y el fuego. No, ¿cómo estaría, hermano, que tuviera una palabra? Sentado, habla que estuviera tranquilo como ustedes. Dice, calle el primero. ¿Qué quiere decir? ¿Que se puede callar o no se puede callar porque lo tomó el Espíritu? ¿Y se puede callar? Vamos como serios, ¿verdad? Sí se puede callar. Pues aquí está diciendo, a ver, ¿cuál es mi regla de fe? ¿Lo que practicamos por costumbre o lo que dice la palabra? Lo que dice la palabra. Esta es mi regla de fe. Dice, porque podéis profetizar uno por uno. Uno por uno. No, pero yo ya no aguanto, tengo que soltar el mensaje. No, tranquilo. Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Hay lugares donde todos hablan en lenguas y la Biblia dice que no deben hablar todos en lenguas al mismo tiempo durante un servicio. Si no es por qué, por turno y con interpretación. Y luego dice, y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién? Están sujetos a los profetas. Ahí sujetar es cuando decimos sujetar la carne, meterla ¿qué? A servidumbre. Quiere decir que yo tengo control de lo que está ocurriendo. ¿Sí? No hay tal posesión del espíritu. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y el verso 40 dice, pero hágase todo decentemente y ¿con qué? Y con orden. Hermano Refugio, dame el perfil de un hombre lleno del Espíritu Santo. Porque hace tiempo mi abuelo iba a una iglesia y el ujier de la entrada, pues él es tranquilo, llega y tranquilo. Y lo saludaban. Y el ujier lo veía y le decía, hermano, usted no está nada de lleno del Espíritu Santo, se le nota.
Y llegaba otro así. No, este está bien prendido en fuego. Ahora, ese es el perfil que muchos manejan para decir que una persona llena del Espíritu Santo tiene que andar todo el tiempo tembloroso, ¿verdad? Hablando en lenguas en cualquier rato. Y un ancianito tranquilo está más apagado que un témpano de hielo. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es el perfil de un hombre lleno del Espíritu Santo? No según la costumbre, sino según la palabra de Dios. Mano refugio. A ver. Un hombre serio. ¿Qué más? Prudente. Tío, ayúdale. Humilde. ¿Y lo tembloroso dónde lo metemos? Bueno, Jorge, agrégale a la lista. ¿Cómo debe ser un hombre lleno del Espíritu Santo? Buen testimonio, sabiduría. Hermano Gilberto, agrégale a la lista. Con dominio propio. Dominio propio. Porque fíjense, por ejemplo, hoy un hombre lleno del Espíritu Santo, así rápido diría uno, Benny Hinn, está lleno del Espíritu. ¿Pero por qué? Sopla y todos caen al suelo. Está lleno del Espíritu Santo. Pastor, pero anda de adúltero con una pastora que se llama Paula White. No, pero él está lleno del Espíritu. ¿Sí está lleno o no? Pero tumba con un soplo. A ver, vamos pensando bíblicamente. Tiene un amante. Bueno, ya cortaron, pero tenía. Y cuando tenía, él soplaba y la gente caía. Esto está lleno del Espíritu. ¿Sí estaba lleno, hermano? ¿Qué dice usted? Mire, cuando eligieron a Esteban dentro de los diáconos de la iglesia, uno de los requisitos era que el diácono estuviera lleno de ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Miren, vamos a ver lo que es un hombre no lleno del Espíritu Santo primero. Pero para entender a qué se refiere exactamente el término lleno del Espíritu Santo, Pablo usó la analogía del vino. Cuando usted se emborracha, ¿cómo queda? El vino controla todo su ser. ¿Sí o no? ¿Quién se emborrachó alguna vez? Todos agacharon la cabeza. Todos nomás como que levantaban la mano hacia bajito, mire. Bueno, como ilustración lo estamos usando. ¿Cuántos saben que el vino controla? ¿Sí? Llega a controlar a una persona que a veces ni se acuerda ni qué fue lo que hizo. A ese nivel de control llega el alcohol. Controla nuestros pensamientos. Si es serio, se pone alegre. ¿De dónde le salió la alegría? No, pues el alcohol lo controló. La boca, no para de hablar ahí, ¿verdad? Se le abre la boca. Controla hasta el caminar, ¿verdad? Llega a la casa y si él quiere irse para allá, pues dice, voy a abrir la puerta para allá. Oye, o si quiere ir para acá, ¿para qué quiere ir? De repente se mueve por un lado. O sea, ¿el alcohol qué? El alcohol lo domina completamente. Si él quiere ir para la derecha, pero como el alcohol lo tiene completamente controlado, se va para el otro lado. Dominado completamente. Tiene que irse agarrando de los postes, porque está todo su ser como saturado, controlado por el alcohol. Ahora, Pablo usa esta analogía para decir, de la misma manera él quiere que así como el alcohol controla a un borracho, que el Espíritu Santo sature todo nuestro ser. Si a un alcohólico le toma una muestra de aquí, sale alcohol. Una muestra de aquí, sale alcohol. Aquí sale alcohol. Porque todo su ser quedó empapado de ¿qué? Todo su ser tiene alcohol. Ahora, de la misma manera Dios quiere que el Espíritu Santo domine, gobierne y reine todas las áreas de nuestra vida. Nuestra lengua, nuestros ojos, nuestras manos, nuestro caminar, que todo sea controlado por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que Él quiere, que todo sea controlado, como un borracho es controlado por el vino, ¿sí? Ahora, una persona llena del Espíritu Santo ¿se nota, se manifiesta? Sí, ¿en qué? ¿En la tembladera o en los frutos? En el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagan, o sea, no practiquen los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu.
Ahora, vamos al verso 19. Se los voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos, de los que se embriagan con las cosas de la carne. Uno dice, no son fieles en el matrimonio, en esta verdad. Pregunto, Benny Hinn, que sopla y tumba gente, según la cultura, la costumbre, ¿está lleno del Espíritu Santo? Sí, es un hombre lleno según la cultura. Según la Biblia, un hombre que es infiel en el matrimonio, ¿es lleno del Espíritu Santo? No, no es lleno del Espíritu Santo. Dice en esta versión, tiene relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios. ¿Puede un cristiano andar en el casino y apostar? ¿Por qué agacharon la cabeza? Bueno, comer sí, pero andar ahí en los juegos, echar las fichitas y pásame y ya voy a echarle 200. ¿Ese es un vicio o no es un vicio? No, pastor, no es un vicio, yo más bien lo veo como algo recreativo. Pues también la pornografía lo ven como arte, ¿sí? Y la prostitución la ven como un tiempo de relax. No. Las palabras dentro de su contexto real, ¿sí? Dice, malos pensamientos, adoran dioses falsos, practican brujería iba a decir, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan de todo, son egoístas, discuten y causan divisiones. Esto aquí no pasa. En Beckerfield me contaron que ya hay problemas de eso. Y gracias a Dios estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? La llenura del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, sino es manifestar que el fruto del Espíritu Santo. Ahora, Gálatas 5:22 nos dice, mas el fruto del Espíritu, la evidencia de que un hombre está lleno del Espíritu Santo, es un hombre que tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza es dominio propio, o sea que se sabe dominar. Por ejemplo, si un día el hermano Gilberto viene y me dice, hermano, yo voy a dar una palabra y está tembloroso, pero hermano, primero domínese, no se puede ni calmar. No, es que me está tomando el espíritu. No, es una evidencia de que no tiene un dominio, un control sobre su ser. Porque el espíritu de los profetas está ¿qué? Está sujeto a los profetas. Tranquilícese, hermano. Porque la palabra que va a soltar va a ser palabra de puros tres. ¿Sí? ¿Mande? La temblorina no revela que una persona esté llena del Espíritu Santo. Yo me acuerdo a la iglesia a la que íbamos, el pastor de jóvenes, él predicaba temblando. Yo no conocía mucho la palabra, pero él predicaba así. Y dice, y daba vuelta y dice, yo decía, este hombre está tremendo, se le ve la unción en la pura mano. Y dice, ya después me enteré que vendía droga ahí dentro de la iglesia, pero estaba bien lleno. La mano temblaba, y pues esa es la evidencia. Bueno, yo pensaba que esa era la evidencia de que estaba lleno, ¿eh? Pero ya cuando leí la Biblia me di cuenta que eso no era nada, ¿eh? No tenía que ver nada con la llenura del Espíritu Santo. Pablo dijo a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuál es fruto del Espíritu? ¿Cuál es evidencia de la llenura? ¿La temblorina o el dominio? El dominio propio. Es lo que la Biblia dice. La cultura te va a decir que es la temblorina. ¿Vamos bien? Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se hace evidente y manifiesto a todas las personas. Porque no es los frutos, es el fruto del Espíritu Santo de Dios que manifiesta el carácter de Cristo. ¿Sí? A Cristo nunca se le ve temblando, ni cayendo, ni vomitando. Se le ve un hombre con dominio propio y con sabiduría en todo momento, el Señor Jesús. Y Él es nuestro modelo a seguir, y no Benny Hinn ni cualquier predicador. Pastor, pero yo hablo en lenguas, dirá. ¿Cuántos conocen gente que habla en lenguas y es bien chismosa y tiene una lengua calumniadora, egoístas, hasta fornicarios y adúlteros? Ahora, ¿esa es la evidencia de estar llenos?
No, es el fruto del Espíritu. ¿Vamos bien? Les voy a presentar un cristiano que fue llamado al ministerio por el mismo ángel de Jehová. Fue criado bajo principios cristianos y padres temerosos de Dios. Tenía uno de los dones más tremendos en toda la Biblia, un don poderoso que sacudía a todo el mundo. Pero tenía un pequeño problema. Era bien corajudo, todo se enchilaba y hacía pleito y mataba gente. Se acostaba con prostitutas, pero estaba lleno del don, fluía en el don. ¿Quién me puede decir de quién estoy hablando? Estoy hablando de Sansón. Ahí en Jueces 15 vemos a un Sansón que se enojaba de cualquier cosa. De cualquier cosa se enchilaba y me la vas a pagar y te voy a matar, y bravo ese hombre. Se enojó porque le quitaron a su esposa, la filistea. Y en el capítulo 16 dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una sierva de Dios. ¿Vio una qué? ¿Quién es una ramera en el contexto actual? ¿Por qué se les llamaba rameras? ¿Por qué se les llamaba rameras? Vendían flores, exactamente. Decían que tenían una florería, ¿verdad? Es como hoy, ¿verdad? Que pasa, se dice masajes terapéuticos, y no es un prostíbulo, ¿verdad? Aquí diría masajistas. Se llegó una masajista. No, antes vendían flores. Era el maquillado que tenían afuera, ¿verdad? Y dice, y se llegó una mujer, ¿qué? Ramera. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Perdió Sansón su don cuando se llegó a la ramera? ¿Lo perdió o no? Ahora, ahí les voy una pregunta, a ver si están listos. ¿Cuándo Sansón rompió su voto nazareo? Ya la traes, hermano, vamos, ya la traes. Cuando tocó al león, porque no podía tocar ¿qué? Nada muerto. Cuando tocó al león, ahí rompió su voto nazareo. Ahora pregunto, ¿le vino juicio ahí? No le vino. Dijo, no pasó nada. Y él rompió su voto nazareo ahí. Verso 4 dice: después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ellos los principales de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. De verdad es que para bruto no se estudia. ¿Cómo ves, mando refugio? Si una mujer te está diciendo, dime cómo puedo sacarte todo el dinero del banco para desfalcarte y después enviarte a la cárcel. O sea, no se necesita mucha sabiduría, o sea, hasta falta de sabiduría. Ustedes conocen el resto de la historia. Dalila caló una vez, otra vez, y a la tercera vez él revela lo de las trenzas, que le corta el cabello. Nunca le habían cortado el cabello. Pero yo les quiero preguntar, ¿el voto nazareo consistía solamente en el cabello o en muchos requisitos? En muchos requisitos, no nomás ese. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Fíjense, ya había agarrado concha. Vio que cuando tocó un animal muerto, no vino juicio. Se metió con rameras y ¿qué dijo? No pasó nada. No pasó nada. Y siguió practicando el pecado una y otra vez. Ahora, aquí hay un principio. Dios no juzga el pecado inmediatamente muchas veces. A veces Dios se tarda su tiempo. Pero de que lo va a juzgar, lo juzga tarde o temprano. Tal vez tú estás pecando actualmente. No sé, en cualquier cosa.
lo que ves, lo que haces, lo que oyes, lo que practicas. Y dices, no me ha pasado nada. ¿Te has alejado? No me ha pasado nada. Déjame decirte algo, que no veas el juicio de Dios en el momento que tú cometes un pecado, no significa que no va a venir. Y eso le pasó a Sansón. Él no lo vio, dijo, vamos, ya mis papás tanta lata de que no tocara lo muerto desde niño. Y ahora mira, no pasó nada, hasta me comí la miel dentro. Se fue con rameras y dijo, ay, mi papá era un exagerado con ese mentado voto nazareo. Pero el juicio vino. ¿Y de qué manera vino el juicio? De una manera que ya no se podía zafar de ninguna manera. Dijo, esta vez saldré como las otras veces, pero Jehová ya se había apartado de él. Resumo, los dones tienen un lugar en las cosas de Dios, en la iglesia, pero nunca el Espíritu Santo y los dones están por encima de Cristo y de su palabra. Cristo es el que lleva y su palabra la preeminencia en todo lo que hacemos en nuestra vida. En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres, ¿verdad?, que tuvieron un don y se apartaron de Dios. Saúl es un ejemplo de un hombre que hasta profetizó, pero terminó como consultando al final a una bruja. Y termino con esto. En Romanos 12:6 la Biblia nos habla de dones del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de dones, la gente rápido le llega a su mente, ¿cuáles dones? Sanidad y milagros. Todo el mundo sanidad y milagros. ¿O no, hermano Refugio? Prosperidad. Bueno, eso es una bendición. Pero de dones del Espíritu Santo, ¿cuáles quiere todo el mundo? Profecía, sanidad y ¿qué más? Milagros. El problema está en que si Dios no le da ninguno de esos y le da uno de servir, ¿qué? Fíjense, dice Romanos 12:6, porque son parte de los dones. A algunos les dará dones de poder, a otros les dará otro. De manera que teniendo diferentes, ¿qué? Dones. ¿Hacen todos sanidad? ¿Todos profetizan? No. Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, ¿en qué? En servir. El que enseña, ¿en qué? En la enseñanza. ¿Sí? El que enseña en la enseñanza. El que exhorta, ¿en qué? En la exhortación. ¿Qué es exhortar? Es animar. No, fíjense, no lo confundan, porque a veces pensamos que exhortar es regañar. No. En la Biblia exhortar es animar. Hermanos, yo los exhorto a que lleguen más temprano, a que participen más, los exhorto, los animo. ¿Sí me explico? Exhortar. ¿Cuántos saben que este don se necesita a veces en la iglesia? Un hermano que llega el hermano que, ay, hermano, yo te animo y mira, y motiva. Hay hermanos que levantan el ánimo cuando uno viene decaído. Este don es muy necesario. A veces no todos ocupan sanidad. A veces ocupa que alguien te levante el ánimo. Ahí entra ¿cuál don? El de exhortación, dado por el Espíritu Santo de Dios. Y luego, el que reparte con libertad. Esto habla de un hermano que de alguna manera soberana Dios le permite ganar mucho dinero y dar grandes cantidades para la obra. Tiene un don de despojarse con facilidad de las cosas. También es necesario este don. ¿Cuántos dicen amén? El que preside con solicitud, el que organiza, el que ordena, porque la iglesia ¿qué necesita? Orden. El que hace misericordia, ¿con qué? Con alegría. ¿Dónde está el problema? Que cuando el que tiene don de misericordia quiere profetizar, y el que tiene don de animar quiere operar en milagros, y dice, no, yo soy ojo, pero yo quiero ser pie. Dice Pablo, no, todos somos parte de ¿qué? Todos somos parte de un mismo cuerpo. Y estos dones Dios los dio a todos, ¿conforme a qué? ¿Conforme tú quisiste o conforme Él quiso? Conforme Él quiso. Y dice que todos tenemos mínimo un don del Espíritu Santo de Dios, uno. A lo mejor tú no pones manos y no sana a nadie, o no hay profecía dentro de ti. Bueno, a lo mejor es tal de servir.
el de enseñar, el de repartir o el de misericordia. Visitar a un enfermo que está en el hospital y tener esa misericordia con esa persona. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos a orar. Dígale: Señor, te damos gracias por tu presencia, gracias por permitirnos venir a escuchar tu palabra, Señor. Reconocemos que es de gran importancia, mi Dios, entender cuál es la centralidad y el orden dentro de la iglesia también, Señor. Tanto como casa como espiritual. Sabemos que muchas de las cosas que practicamos dentro de la iglesia, en la iglesia actual, Señor, se han venido practicando por una costumbre. Pero cuando venimos a la palabra, estudiamos, escudriñamos, descubrimos que esto no fue lo que Jesús nos quiso decir. No es lo que tu palabra nos quiere enseñar, Señor. Por eso te queremos pedir, Señor, que nos des entendimiento, nos des sabiduría, nos des revelación de tu palabra, Señor. Y que nos motives, Padre, a estudiar tu palabra, a escudriñarla, porque en ella están los tesoros más preciosos y maravillosos que vamos a encontrar, mi Dios. En tu palabra cada jota y cada tilde son importantes, Señor. Escudriñarlas, verlas, entenderlas, Señor. Que tú seas, Padre mío, el centro de este lugar, Señor. Aunque no negamos la presencia del Espíritu Santo ni de tus dones, Señor. Al contrario, sabemos que ellos son manifiestos a la iglesia y que el Espíritu Santo es la tercera persona, no una fuerza, no una energía, como hoy se ha también degradado al Espíritu Santo, hacer solamente el soplo de un predicador o simplemente una energía que entra dentro de un cuerpo. No, mi Dios, el Espíritu Santo es una persona que viene a morar totalmente dentro de nosotros. Desde el momento en que somos salvos, tu presencia está dentro de nosotros, mi Dios. Te pedimos que nos des entendimiento, Señor, y que Cristo siempre sea exaltado y glorificado en este lugar, Señor. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. La iglesia dice amén y amén. Muchísimas gracias, hermanos, y que Dios les bendiga. Hasta luego.